días a cada uno de ustedes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es hermoso el poder saber de que en este tiempo, el día de hoy, celebramos una ocasión muy especial. Feliz día a cada una de las mamitas que están aquí disfrutando del día. Como agradecemos al Señor bastante, el cual Dios es bueno porque nos permite ser utilizados como instrumentos por Él, para que de esta manera podamos venir al mundo, gracias a Dios, porque Él nos da ese gran privilegio. Y en esta oportunidad queremos hablar acerca de este momento tan hermoso, el cual es el nacimiento. ¿Cuántos aquí son, cuántas aquí son mamitas? A ver, no se avergüencen, levanten la manita. Ahí está, muy bien. Qué hermoso. A ver, ¿se acuerdan más o menos cómo fue el día de su parto? ¿Hubo dolor o no hubo dolor? No, dicen por ahí. Dios mío, ¿quiénes son esas personas? Esas ya son super mamás, super mamás. Pero la gran verdad es de que dice que el nacimiento es una experiencia muy bonita. Dice que es una combinación de el dolor y la alegría, en las cuales en un momento determinado se juntan, ¿no? Cuando tú estás con un dolor así, estás en la sala, te enseñan al bebito, te olvidaste de todo. Alegría nada más. ¿Es cierto eso? Porque yo no soy mamá, pero ¿es cierto eso? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya bueno, está bien, entonces estoy en lo correcto. Definitivamente muy bien. Ahora cuando comenzamos nosotros a hablar acerca de este nacimiento, el cual nosotros vemos que es el comienzo de la vida. El nacimiento anuncia el comienzo de una persona que comienza a dar sus pasos, sus primeros pasos, y también comenzamos a ver de que Dios nos da ese gran privilegio de poder, algunos, tener esos hijos, poder inclusive educarlos y por qué no criarlos en la sabiduría del Señor. Pero también hay otro nacimiento, el cual también se ve dado allí. Si ustedes se dan cuenta, miren ahí, observen bien esta imagen. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando por ahí? Se ve a un niño que está orando, ¿no? Está orando por los alimentos. ¿Y sus demás amiguitos qué están haciendo? Se están riendo de él, se están burlando de él. Parece que ese niño ha comenzado a experimentar un nacimiento muy distinto al que hemos hablado, que es el físico. Es el nacimiento espiritual. Es el nacimiento del cual solamente proviene de Dios. Solamente proviene de Dios. Y comenzamos a ver cómo este niño a una temprana edad ha nacido de nuevo y las personas que están a su lado, sus amigos, no lo comprenden aún. No lo van a comprender. Es por ello que cuando Santiago escribe en el capítulo 1, verso 18, allí está, si tú deseas puedes leer, toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo y todo don perfecto, o sea, algo hermoso de parte de Dios, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, este Padre de las luces no cambia, no tiene ni sombra de variación, no está que con un día soy así, el otro día soy asá, no cambia. Y lo interesante que dice en el siguiente versículo, Él, de su voluntad, nos ha dado un regalo. ¿Cuál? Que nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Tú sabes lo que es primicia de sus criaturas? En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de las primicias, era de que cuando tú tenías tu cosecha, agarrabas lo primero que salía y se lo entregabas a Dios. Se supone que es lo mejor de lo mejor que tú separabas para Dios. Y lo que Dios está diciendo aquí es que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra de Dios, para que podamos ser lo más, o se podría decir, lo mejor de sus criaturas. Suena algo extraño, ¿no? Pero es lo que dice aquí, que nos convertimos en primicias de su creación cuando nosotros nacemos
por medio de la palabra de verdad. Por ello, el día de hoy vamos a estar aprendiendo qué es lo que quiere decir Dios en cuanto al nacimiento, cuál es nuestra parte en esto, cuál es la importancia del nacimiento, por qué Dios permite que podamos aprender estas cosas. Y queremos estudiar, quiero que me acompañe para poder estudiar el nacimiento en Juan, capítulo 3, verso 1 y 2, por favor. Acompáñenme, por favor, a Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Si usted no tiene Biblia, puede pedir, ahí le va a pasar a mi hermano Ujier y le puede alcanzar una Biblia. Ahí está, están pidiendo una Biblia por allí. Por favor. Juan, o San Juan, como algunos tienen, capítulo 3, verso 1 al 2. Si lo tiene, puede decir amén o lo encontré, no hay ningún problema. ¿Lo encontró? Amén, muy bien, excelente. ¿Qué le parece entonces si le damos lectura? Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a orar en esta oportunidad y pedirle dirección a Dios. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos puedas enseñar, Padre, en este tu día, el cual te homenajeamos y te celebramos, oh Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú puedas enseñarnos con tu buena palabra y que tu buen espíritu pueda ir convenciéndonos y transformando y moldeando en nuestros corazones lo que deba moldear, Señor, por amor de tu nombre. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a morir a nuestro intelecto, a fin de que tu palabra pueda ser tomada con humildad, Señor. Te pido también sabiduría de Dios para tu esclavo el que habla. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un poco acerca de la vida de Nicodemo. ¿Usted sabía quién es Nicodemo? Algunas personas que han enseñado en escuela dominical saben muy bien quién es Nicodemo. Pero no es tu vecino por si acaso, es un personaje bíblico, el cual te voy a describir un poco acerca de lo que él es. Aquí, por ejemplo, sabemos que Nicodemo era una persona rica, prominente, tenía mucho dinero, mucho. Es más, él era gobernante. Y si él estaba en un juzgado, él podía rápidamente ponerse de pie y todos se callaban. Y él decía culpable, y era culpable. Tenía mucho poder. Nicodemo, aparte de esto, como Jesús le dijo más adelante, él era maestro de Israel. Era una persona que enseñaba en sí, enseñaba a Israel, le comenzaba a dar las leyes. Era altamente educado. Y como dicen algunos, como yapa, era fariseo. Y tú sí sabes muy bien qué es fariseo. Una persona farisea, sobre todo Nicodemo, pensaban ellos de una sola manera. Ellos pensaban que se podían ganar el cielo o se podían ganar la entrada hacia el Señor con rituales, haciendo estas cosas o aquellas, con puro conocimiento. Ellos pensaban que podían ingresar al cielo de esa manera. Ellos pensaban de que cuando iban a ir al infierno, en el camino se iba a parar Abraham, su padre, y les iba a decir: no, hijo, tú eres judío, tú no mereces ir al infierno, tú te vas a ir al cielo, porque eres judío. Eso pensaban los fariseos. Es increíble y es un tanto inverosímil, pero eso creían. Ese era el pensamiento de los fariseos. Y no era la excepción Nicodemo. Porque cuando comenzamos a ver aquí a Nicodemo, vemos algo muy interesante, de que todas estas características que él tiene, inclusive como fariseo, antes éramos nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo. Antes buscábamos dar una limosna a una persona que de repente estaba en necesidad
y nos creíamos los buenos de todo. ¿Sí o no? Nos creíamos de que podíamos decirle a Dios, mira Dios, soy bueno, estoy dando una moneda. O tratábamos de hacer esto o aquello, distintas cosas para poder ganarnos el cielo. No sabíamos ni siquiera cómo llegar al cielo en sí, ni cómo tener salvación. Pero hacíamos distintas cosas para poder salvarnos y para poder quedar bien delante de Dios, porque sabíamos de que había un Dios, había alguien que nos iba a pedir cuentas. Y este es el caso de Nicodemo. Nicodemo comienza a llegar de noche y algunas personas comienzan a decir, algunos teólogos, de que él llega de noche porque los fariseos trabajaban en el día y en la noche él descansaba. Pero no es así con Nicodemo, porque Nicodemo tenía mucha plata, mucho dinero, y él no necesitaba trabajar. Entonces, lo que más se presta para que podamos saber por qué se fue de noche a buscar a Jesús es porque tenía temor de su círculo de fariseos. Tenía temor de que sus amigos iban a decir si es que él se iba a encontrar con Jesús, que lo vayan a ver y digan, uy, Nicodemo ha estado con Jesús, al que tanto odiamos. Tenía temor de decir a qué noche, ¿qué me dirán? Y hay distintas maneras en las cuales nosotros, en algunas oportunidades, y los que no han pasado por esto, Dios los guarde, de no avergonzarnos de Él. De no avergonzarnos de Él delante de nuestros amigos, delante de las personas que aún no conocen de Él. Pero este es el caso de Nicodemo. Estaba con temor del qué dirán. Por eso que él comienza a ir y llega a Jesús y le dice a Jesús, Rabí, Rabí. Le está comenzando a decir, maestro, maestro. Mira, estamos viendo algunas señales y parece que tú vienes de Dios, ¿eh? Porque esas señales así nomás no las vemos todos los días, ¿eh? Y ahora la pregunta del millón, ¿dónde vio esas señales Nicodemo? Si tú retrocedes y ves más arribita, de donde estaban Jesús y Nicodemo, en el capítulo 2, verso 23, allí están las señales que Jesús estaba haciendo. Mira ahí arribita nada más, el capítulo 2, verso 23. Capítulo 2, verso 23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Qué hermoso. Pero viendo las señales que hacía. Es decir, estas personas no estaban convirtiéndose ni creyendo a Jesús porque era el Mesías. Estaban creyendo solamente porque tenían una agenda muy particular. Su agenda particular era que querían ver señales, o muchos de aquellas personas que seguían a Jesús querían ser alimentados o querían tener un buen nombre, una buena posición, pero no querían tener un discipulado verdadero con Jesucristo. No querían. Y por eso Nicodemo se acerca y le dice, sabemos que tú de repente has venido de Dios. Y cuando dice sabemos, parece de que él y otros fariseos están pensando lo mismo, pero tienen temor de acercarse y Nicodemo es el único que se acerca. Ahora, con estas cosas, hermanos míos, sabiendo esta información, vamos a desarrollar solamente 3 verdades que Jesús comienza a decirle a Nicodemo. Una de las verdades que nosotros comenzamos a ver es que si nosotros queremos participar del reino, debemos nacer de nuevo. Si tú deseas participar del reino de Dios, debes nacer de nuevo. Y ahora aquí lo que vemos, la respuesta de Jesús, es casi la misma respuesta que Él le da cuando viene un joven que tiene mucho dinero y le pregunta, maestro, pero yo he hecho todo esto, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Maestro bueno. Y Jesús le dice, muy bien, honra a tus padres, no matarás, no adulterarás, etcétera, etcétera. Y el joven rico le dice, sí, he cumplido todo eso. Entonces Jesús le dice, muy bien, anda, vende todo lo que tienes. ¿Qué pasó con esa persona? Nunca más apareció. Se fue triste, llorando. Y Jesús está comenzando aquí a hablarle directamente a la necesidad que hay en el corazón de Nicodemo. Mira lo que dice en el versículo 3. ¿Cómo Jesús le responde? Respondió Jesús y le dijo, de cierto
te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿En qué momento Nicodemo le preguntó que quiere ir al reino de Dios? ¿Encuentran ahí algo? ¿Nicodemo le habló algo acerca del reino de Dios? No hay, no está. ¿Y cómo Jesús sabía entonces de que Nicodemo quería ir al reino de Dios, quería ganar la vida eterna? ¿Cómo Jesús sabía eso? Mira lo que dice en el versículo 24 y 25 del capítulo 2. Un poquito más arribita, estamos estudiando el texto. Dice, pero Jesús mismo, estaba hablando de estas personas que creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él era soberano, sabía y tenía omnisciencia, podía ver todo. Imagínate, él podía ver el corazón de las personas, sus intenciones. ¿Te imaginas que él puede estar aquí y puede inclusive pensar ver lo que tú estás pensando ahorita, en estos precisos momentos? Él lo está viendo. Y puede saber de que tú estás pensando en otras cosas. Y te lo puede decir tan rápidamente. Y aquí lo que Nicodemo cuando se acerca y le dice, que quiero que me respondas, maestro, ¿tú has venido de Dios? Porque las señales que has hecho parece que vienes de Dios. Y Jesús indaga en su corazón y le dice, si tú quieres si tú quieres ir al reino de Dios, quieres participar del reino de Dios, quieres ser salvo en pocas palabras, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Porque Jesús sabía de que lo que tenía que atacar realmente era el corazón de ese hombre. Es así como nosotros comenzamos a ver de que algunas personas se acercan a Jesús pidiéndole, ay, Señor Jesús, pero ya, a ver, yo voy a aceptarte, yo voy a ir a tu iglesia, pero págame todas mis deudas. O Señor Jesús, a ver, yo voy a ir, pero hazme este milagrito, pues. O Señor Jesús, yo voy, pero tengo una agenda muy particular, así que tienes que cumplirla. Porque si no, yo no voy contigo, no voy a estar a tu lado, no lo voy a hacer. Y hay personas que naturalmente están constante, pidiendo a Dios cosas que para ellos piensan que es necesario, pero Dios apunta a algo sumamente más urgente, que es nacer de nuevo. ¿Por qué, hermanos míos, es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? Es porque nosotros no vamos a poder comprender las cosas espirituales de Dios. Es como esos niñitos que tú has visto, que comienzan a burlarse de su amiguito. Y no es que se burlen porque quieran hacerle bullying, es porque no disciernen lo que es espiritual. Es por eso que en muchas ocasiones hay algunas personas que nosotros estamos constantemente orando por las familias aquí como iglesia. Y algunas toman decisiones descabelladas, que no son propias de Dios. Y decimos, ¿pero qué ha pasado? Y algunos comienzan a tomar sus decisiones en base a otros criterios, menos el de Dios. Se salen con la suya. Y cuando meten la pata, como dicen algunos, en el árbol criollo, tratan de venir a Dios para que Él solucione todos sus problemas. Es triste, pero es una gran realidad. Es una gran verdad. Igual que Nicodemo aquí se acercó a Jesús con otra intención, Jesús fue directo y le dijo, tú necesitas nacer de nuevo. Es igual que tú, que eres una persona que puede estar llegando acá a la iglesia, pero eso no te hace salvo, no te da el cielo, en pocas palabras. No le haces un favor a Dios. Dios más bien quiere hacerte un favor a ti. Y te da el sacrificio de Jesús para que nazcas de nuevo, nacer de nuevo. Si no, no comprenderás por qué estamos sentados aquí. No comprenderás por qué muchas personas se van a la India a morir por el nombre de Jesús. No comprenderás por qué hay personas que vienen aquí y se quedan desde las 5 de la mañana limpiando.
o personas que se van a distancias tan lejanas como Nuevo Progreso o Profan para solamente enseñar 1 hora a los niños y gastan de sus recursos. No lo vas a comprender, porque Jesús dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso es verdad, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los deseos de la carne, como dice Gálatas capítulo 5, ahí están todas las obras de la carne, pero los que son del Espíritu se sujetan al Espíritu, ya no hacen lo que quieren, ya no están haciendo su voluntad, están haciendo la voluntad del que los llamó, de aquel que los liberó, de aquel que los ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Es distinta la vida, hay una gran diferencia. Y aquí lo que comienza Nicodemo a responder en el versículo 4 ante esta respuesta de Jesús un tanto incómoda. Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí lo que él está comenzando a hablar, a poder tratar de decirle a Jesús, es que ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo voy a volver a nacer? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre de nuevo? Soy viejo, soy anciano, soy una persona que no puede hacer eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero déjeme decirle que así Nicodemo se meta en el vientre de su madre, aún seguirá con el mismo pecado. Y necesita nacer de nuevo. Lo necesita. Y no puede salirse con la suya. No puede. Se trata de escapar, porque Jesús está comenzando a agarrarlo ahí y ahí, le está diciendo, oye, muere tu conocimiento. Te estoy hablando de algo más importante. Despierta. Te estoy hablando de algo más importante. Necesitas nacer de nuevo, porque si no, no vas a comprender nada de lo que te estoy hablando. Por eso vemos de que si un cambio quieres ver, es necesario volver a nacer. Si nosotros queremos ver cambios en nuestra vida, debemos volver a nacer en Cristo Jesús. Si tú ves una persona que dice que es creyente y no ves frutos en él, hay algo que está pasando allí. Hay algo que está siendo sospechoso allí. Porque si la persona ha entregado su vida a Jesús, el Espíritu Santo de Dios está en su vida. Y ese agente hace el cambio en su ser. Pero si no es así, quizás ha sido un convencido más que un convertido. Es peligroso esto. Por eso Pablo decía en Efesios 2:1, nos hacía recordar nuestro pasado, lo que éramos antes de Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También cuando le escribió esta carta a Tito, también comenzaba a mostrar quiénes éramos nosotros. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese era nuestro pasado. Por eso que nosotros podemos saber y ver de que el hombre es incapaz de poder nacer por sus propias fuerzas. No puede. Es como si una persona dijera, bueno, yo voy a nacer tal día y voy a salir del vientre de mi madre. No, no puedes planificarlo. No te compete a ti, no tienes parte en eso. No podemos controlarlo. Igual el nacimiento espiritual no se puede controlar. Esto es de Dios. Y sin Dios no se puede hacer nada. Simple. Necesitamos de Él. Por eso que aquí viene la segunda verdad. Que si uno quiere nacer de nuevo, necesita acudir a este agente que es el Espíritu Santo de Dios. Necesitas el Espíritu Santo de Dios. Porque ya hemos entendido que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos mal, que no había nada precioso en nosotros.
Por eso que necesitamos que Dios nos dé vida, que el Espíritu Santo de Dios pueda tocar nuestras vidas. Por eso dice aquí en Efesios 2, 4, 5, que está ahí al frente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es la vida que nos da Él. También en Juan 1, 12, 13, que utilizamos mucho este texto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no nacen de sangre, ni siquiera de voluntad de carne, no nacen de ahí, ni siquiera de voluntad de varón, tampoco, sino que nacen de Dios, es de Él. También en 1 de Pedro nos muestra que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y comenzamos a ver aquí de que era necesario de que pudiéramos nacer por medio del Espíritu. Tú te dirás, pero yo ya nací del Espíritu. Yo ya soy un hijo de Dios. ¿Qué me compete eso a mí? Que prorrumpas en alabanza y en agradecimiento a Dios. Dime si Dios vio algo en ti para darte la salvación. ¿Había algo precioso en nosotros? ¿Había algo hermoso en nosotros? ¿Alguien era digno aquí de poder recibir la salvación? No. Y esto nos llena nuestro corazón, si lo entiendes bien, de gratitud, de agradecimiento. De agradecimiento a Él. Jesús comienza a enseñarle en el versículo 7 y versículo 8, cuando dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Y aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo, oye, mira, el obrar de Dios es una acción soberana, es misteriosa, es incomprensible, como el viento. El viento no se puede controlar si tú te das cuenta, pero la prueba de su obra es evidente cuando comienza a empujar algunas cosas o comienza a refrescarte. De la misma manera es el Espíritu Santo, que tú no sabes en dónde podrá obrar, tú no sabes en dónde podrá estar haciendo su obra, en el vecino, en el familiar que tú dejaste ya de orar. De repente Dios está haciendo su obra allí y nosotros estamos comenzando a desanimarnos ya de que no sucede nada, pero Dios puede estar haciendo su obra allí. Por ello Jesús le dice, tú no sabes de dónde puede estar obrando el Espíritu de Dios. Y ahí es cuando Nicodemo debe comprender esto, que sin este cambio, nuevo nacimiento, el hombre depravado por naturaleza está totalmente desorientado, hecho un cadáver espiritual, incapaz de ver las cosas espirituales. Ya no las puede observar. Hasta aquí comienza Nicodemo a ser confrontado con la verdad. Le dice Jesús, tienes que nacer de nuevo si quieres ser salvo. Y tienes que acercarte a ese agente que es el Espíritu Santo, el cual te va a transformar, va a hacer un cambio en tu vida. Y Nicodemo dice en el versículo 9, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo? Porque Nicodemo, o mejor dicho Jesús, no le había dicho, muy bien Nicodemo, muy bien, mira, lo que vas a saber es esto, tienes que nacer de nuevo, si quieres ir al cielo, y tienes que aceptar el agente que es el Espíritu Santo. Pero no le dice qué tienes que hacer, qué pasos debes hacer. Y Nicodemo le pregunta,
¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo lo puede hacer? Y aquí Jesús le muestra la tercera verdad y última verdad. Si quieres tener la vida eterna, vas a tener que creer en Jesús. Simple. Es bien simple y sencillo. Porque en el versículo 11 y 12 le comienza a hablar y decirle, de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y lo que le está diciendo Jesús es que tiene que ya de una vez morir, perder su intelecto, morir a lo que los fariseos decían, que con muchas cosas iba a lograr tener el cielo, y comience a comprender de que lo que le dice Jesús es que renuncie a ello y abrace la fe, creyendo en Él. Y Jesús le hace recordar a Moisés en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te acuerdas tú de esta imagen, de este pasaje de la Biblia, el cual muestra a Moisés cuando estaba llevando a todo el pueblo de Israel? Y en un momento determinado el pueblo comienza a murmurar y a decir, mejor nos hubiéramos ido a Egipto, una vez más de rebeldía. Y lo que Dios hace es disciplinarlos, castigarlos. Y les envía víboras, las cuales les muerden y les estaban mordiendo con heridas de muerte inclusive. Y muchos estaban padeciendo ya. Muchos estaban saliendo muertos. Y ellos comenzaron a arrepentirse y decir, no, Dios, perdónanos, perdónanos. Hemos pecado contra ti, Señor. Y ahí es cuando el Señor les da esa asta con esa víbora de bronce, la cual dice, todo aquel que sea mordido por esa víbora, si mirare a esa imagen o si mirare a esa víbora, se salvará. Y lo que aquí está comenzando a mostrar Jesús es la misma imagen de su persona. Porque toda persona que comienza a poner su fe en Cristo Jesús, en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, toda persona que comienza a abrazar la fe en Cristo Jesús, se salva del pecado. No te va a picar víboras, pero sí hay una herida mortal que es el pecado y que te lleva a la condenación. Pero solamente recibiendo el regalo de la persona de Jesús, tú puedes ser salvo de ello. Solamente en Él. Por eso Jesús, cuando Él iba de lugar en lugar, comenzaba a predicar el Evangelio, la buena nueva, las buenas noticias. Y Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Dos cosas. Arrepentidos es cuando cambias de mentalidad. La palabra griega es metanoia. Y esa palabra quiere hablar de que un cambio que tú comienzas a hacer en tu mente. Porque estás comenzando a entender que necesitas arrepentirte. Y lo otro es tener fe, creer en el Evangelio, en las buenas noticias de que el reino de Dios se ha acercado y es muy cercano a cada uno de nosotros. Algo que quisiera compartirles para terminar es un día en el cual con mi esposa, naturalmente mi suegra está un poco delicada y estamos viendo algunos chequeos en cuanto a para que se pueda curar algunas cosas. Y regresando de un viaje del cual nosotros hemos ido bien lejos, recuerdo que mi esposa ya cansada se recuesta en la cama y comienza a llorar.
Y yo, bueno, yo estaba con la conciencia limpia, así que no he hecho nada, ¿no? Por si acaso no he hecho nada. Pero me acerco a ella, me pongo a su lado, no le digo nada, solamente me quedo a su costado. Y mi esposa me dice lo siguiente, es algo que nunca me voy a olvidar, y lo cual le compartí con mi suegra. Es que ella dice, estoy llorando, pero de alegría. Y después me dice, yo antes de conocer de Dios, yo podía ver a mi madre que estaba en el hospital y yo podía estar en una discoteca divirtiéndome sin sentir nada por mi madre. Pero ahora que tengo al Señor, ahora que he nacido de nuevo, ahora que estoy en Jesús, no sabes cómo me duele ver a mi mamita de esa manera. Y esto evidencia algo, es que antes de Cristo nosotros no podemos tener ese sentir, porque solamente lo produce el Espíritu Santo de Dios. Solamente Él. Por eso que tú te preguntarás, pero ¿por qué no me nace hacer esto? ¿Por qué ni siquiera me nace leer la Biblia? ¿Por qué ni siquiera me nace amar a mi prójimo? Es de repente porque no has nacido de nuevo. Y si ese es tu caso, hoy puede ser ese momento. Vamos a orar en esta oportunidad.